Ya conocemos las generalidades de las cáscaras y las condiciones que debe cumplir para trabajar en estado membranal. Ahora vamos a avanzar sobre una de las superficies aptas para materializar a las cáscaras. Esta es la superficie del paraboloide hiperbólico. Es el tipo de superficie que usó Amancio Williams para crear lo que él llamó sus bóvedas cáscaras. Lo que vemos en la imagen es la réplica de una de sus bóvedas cáscaras, los paraguas, generados a través de la combinación de lo que serían 4 sectores bajos de paraboloide hiperbólico. El referente principal de este tipo de cubiertas generadas por combinaciones de paraboloides hiperbólicos ha sido Félix Candela, arquitecto español que en la década del 50 y 60 materializó centenares de cubiertas con estas superficies geométricas. Llegó a cubrir de 30 a 35 metros de luz con espesores que no pasaban los 5 o 6 centímetros, usando láminas de hormigón armado que encontraban su eficacia gracias a la forma que les daba gran rigidez. Nosotros conocimos al paraboloide hiperbólico generado por curvas. Generábamos una traslación de una parábola de segundo grado llamada generatriz que se iba desplazando paralelamente a sí misma, apoyando su vértice sobre otra parábola de curvatura opuesta llamada directriz. Genéricamente esta superficie se llama silla de montar. Al tener generatriz y directriz curvaturas opuestas, el producto de sus curvaturas principales nos daba una curvatura total de tipo negativa. Para analizarla mejor, vamos a seccionar esta superficie y vamos a tomar 4 planos ortogonales, de modo que los vértices de estos planos, de este cuadrilátero, se ubiquen en correspondencia con las parábolas principales, que son la generatriz y la directriz. La superficie que queda seccionada la vamos a llamar paraboloide hiperbólico básico, que tiene planta cuadrada y sus 4 bordes están inclinados. Tiene 2 puntos altos y 2 puntos bajos. Veamos por qué se llama paraboloide hiperbólico. Cuando cortamos a esta superficie con planos horizontales, vemos que se quedan marcadas hipérbolas, en este caso en los sectores bajos. Si ese mismo plano horizontal lo vamos elevando, aparecen ahora las hipérbolas marcadas en los sectores altos del paraboloide hiperbólico. Cambiaron su dirección. Entonces vemos que en un punto, en un cierto nivel, ese plano se ubica en concordancia con el vértice del paraboloide hiperbólico básico y quedan generadas unas rectas. Esas rectas vamos a llamar asíntotas y son las que cambian la dirección de las hipérbolas, de los sectores bajos a los sectores altos. Cuando cortamos ahora con planos verticales, lo que quedan determinadas son parábolas. Las parábolas principales serán las que correspondan a la mayor curvatura. La positiva y la negativa, en este caso, van a coincidir con la diagonal de este paraboloide hiperbólico básico equilátero. Pero si esos planos verticales los vamos rotando con respecto a lo que es el eje del paraboloide hiperbólico básico, aparecen parábolas que van a tener menor curvatura, es decir, su radio de curvatura va a ser mayor, que también en su rotación ese plano va cortando con parábolas que van a cambiar su centro de curvatura,
de arriba hacia abajo, o sea que pasan de ser positivas a ser negativas. Cuando ese plano vertical corta a 45 grados con respecto a las parábolas principales, vemos que nuevamente aparecen las rectas horizontales. Esas rectas horizontales son muy importantes a la hora de materializar una superficie como es la del paraboloide hiperbólico, porque quiere decir que la podemos materializar a través de elementos rectos, simplemente con ir trasladando segmentos de rectas espacialmente, podemos generar una superficie que va a tener doble curvatura total negativa. Lo que vemos en la imagen es en la etapa de construcción una iglesia en las lomas de Cuernavaca, realizada por Félix Candela. Esto es el encofrado realizado con tablas de madera, y cuando vemos debajo del encofrado también todo lo que es los tirantes de madera ubicados ortogonales unos con respecto a otros, también resultan segmentos de rectas. Esta misma superficie fue creada por estudiantes de la Universidad de Bauhaus en Alemania para hacer esta instalación, que era un pequeño pabellón de cine, y la superficie geométrica de doble curvatura está generada, lo vemos claramente, con listones de madera rectos que están simplemente desfasándose, trasladándose unos sobre otros y generan esta superficie curva. Entonces ahora pensemos generar el paraboloide hiperbólico con rectas. Ahora ya la generatriz no vamos a considerar que sea una parábola de segundo grado, sino que va a ser esta recta que acá está representada en color naranja y que ahora se va a ir desplazando paralelamente a sí misma y se va a apoyar sobre otro par de rectas que están ortogonales a ella, alabeadas entre sí, que serían las rectas directrices, que están dibujadas en color celeste. Del mismo modo podemos pensar que la recta celeste ahora pasa a ser generatriz y se va desplazando a lo largo de dos rectas ortogonales directrices alabeadas entre sí. Cuando vemos la superficie total que se genera, detectamos que aparecen las dos curvas opuestas, pero ahora el paraboloide hiperbólico lo hemos generado por la traslación de segmentos de rectas. De este modo podemos materializar una maqueta. Si simplemente tomamos una varilla rígida que la vamos a ir apoyando y desplazando a lo largo de dos varillas que están perpendiculares a ella, pero alabeadas en el espacio, vamos generando esta superficie, donde vemos una parábola en un sentido con curvatura positiva y otra parábola con curvatura en el otro sentido negativa. Estas estructuras trabajan espacialmente. Detectamos la forma de un arco y detectamos la forma de un hilo. Cortando la superficie con un plano vertical, tenemos la parábola de mayor curvatura que va de un punto bajo a un punto bajo. Esa parábola tiene forma de arco. Tiene una determinada luz y flecha. La parábola en sentido opuesto, que va de un punto alto a otro punto alto, también tiene una luz y flecha igual a la primera, ya que decimos que generatriz y directriz tienen la misma luz y flecha en el paraboloide hiperbólico equilátero. Y para efectos de un predimensionado simplificado, la relación entre la flecha y la luz la establecemos entre un 10 a un 15%. El estado membranal habíamos dicho que consistía en que
ante cualquier estado de cargas. Consideremos, por ejemplo, el estado de cargas de peso propio. La cáscara iba a solicitar según esfuerzos normales y tangenciales. De modo que la parábola principal comprimida, en este caso dibujada en color rojo, o la parábola principal traccionada dibujada en color azul, son los que marcarán el sentido de los esfuerzos normales de la cáscara. En el sentido del arco, las secciones van a estar comprimidas y en el sentido de los hilos van a estar traccionadas. En el sentido de las rectas, lo que se va a producir es un corte puro, un esfuerzo tangencial en la superficie, tanto en un sentido como en el otro, en el sentido de las rectas. Aquí tenemos los esfuerzos posibles en la superficie de la cáscara, esfuerzos normales de compresión, de tracción y esfuerzos tangenciales. Volvamos a la superficie y a la geometría. Decíamos que las asíntotas eran las rectas horizontales. Estas asíntotas nos parten a la superficie en 4 sectores. 2 sectores altos cuyos lados tienen 2 lados horizontales, que son las asíntotas, y 2 lados inclinados hacia los puntos altos. En el otro sentido, y otros 2 sectores bajos, también con 2 bordes horizontales correspondientes a las asíntotas y 2 inclinados hacia el punto bajo. Esta maqueta, por ejemplo, está construida con ese sector bajo. Tenemos 2 lados que son horizontales correspondientes a las asíntotas y 2 bordes que constituyen el perímetro de esta cubierta que van hacia un punto bajo. Este es un sector bajo, donde aparecen las curvas integradas a la superficie. Acá hay media parábola de compresión y en este sentido está la parábola de tracción o la forma del hilo. Y por último vamos a ver un ejemplo que está construido en nuestra ciudad, en el cementerio Parque, en ocasión de un concurso ganado por los arquitectos Horacio Valiero y Carmen Córdoba en 1961. Parte del conjunto del cementerio correspondía a lo que era el puesto de flores en el acceso, construido con 2 sectores o 2 módulos constituidos por sectores bajos de paraboloide hiperbólico. La construcción es escultórica y cuando vemos el modo de generar la geometría de esas superficies alabeadas, vemos que parte de rectas. Esta es la construcción del encofrado de tablas, que recibe una malla de acero donde luego se hace el colado del hormigón. Acá vemos el refuerzo que se debe generar en los nervios cuando se unen diferentes sectores entre sí. En algunos casos hubo que usar doble encofrado cuando la cáscara tenía demasiada pendiente para su colado. En este momento, recordemos, 1961-62 se hizo la construcción del cementerio, todo se hacía a tracción a sangre, no había ningún tipo de maquinaria especial. Y la superficie generada deja la huella de esa tabla de madera que sirvió de molde para vertir el hormigón hasta que logra fraguar y obtener la resistencia necesaria para entrar en lo que es su vida útil.